Hermanas y hermanos, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a compartir la lección número 25 de nuestro leccionario bíblico. En esta ocasión estaremos trabajando el tema Padre que pide consejos a Dios para educar a su hijo. Esta es la clase número 25 del leccionario bíblico. La base bíblica para esta lección se encuentra en el libro de los jueces. Libro de los jueces. Estaremos considerando para esta clase desde el verso 1 hasta el verso 8. El libro de los jueces en el capítulo 13. Vamos a leer Jueces capítulo 13. En el nombre de Jesús leemos. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. La afirmación fundamental. Cuando los padres oran a Dios para pedir consejos sabios para la crianza de sus hijos, el Espíritu Santo, que es nuestro guiador y ayudador, les instruye a cómo deben educar. El versículo para meditar lo encontramos en el capítulo 13 de Jueces, en el verso 12. Jueces, capítulo 13, verso 12. Entonces Manoa dijo, Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Luego de estudiar esta lección, el estudiante entenderá que Dios siempre responde a las oraciones. Aprenderá a seguir los consejos sabios del Espíritu Santo y a depender de Él, y enseñará a sus hijos las ordenanzas de Dios. De inmediato pasamos a la sección 1, la primera sección. Los que se humillan reciben la bendición de Dios. Jueces capítulo 13, 1 al 3. El tópico A dice de la siguiente manera: la importancia de la humillación.
Hermanos, en esta oportunidad estamos viendo el relato de un hombre, su esposa, que aparece detallado en el libro de los Jueces. Y vemos cómo esta persona recibe el mensaje de que van a tener un hijo. Nada más y nada menos que el muy conocido por nosotros en las escrituras, Sansón. Y vamos a estudiar hoy cuál fue la actitud que tomó este hombre, Manoa, y la madre del niño, ante esta responsabilidad que Dios había puesto en sus manos. Antes de entrar en materia con esta historia, el escritor de este estudio bíblico en esta primera parte habla de la importancia de la humillación y toma como punto de referencia el segundo de Crónicas en el capítulo 7. Segundo de Crónicas en el capítulo 7, desde el 14 hasta el 18, donde nosotros leemos en el 7:14 que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Habla de lo que va a suceder. Él está hablando con Salomón y está haciendo un pacto con Salomón. Y habla de cuál iba a ser el trato, cuál iba a ser la relación de él con ese pueblo. Jehová le apareció a este rey, al rey Salomón. Dice que le había escuchado su oración y que había escogido ese lugar para casa de sacrificio. Y le dice: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces ahí es que entra el verso 14. Si mi pueblo entonces, luego de yo hacer esto, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, hay una condicionante, ¿verdad? Dice entonces, lo que quiere decir que después de que el pueblo hiciera esto iba a hacer que el Señor Dios tomara una conducta acerca de esto. Dice: yo voy a oír desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. O sea, es importante que una persona entienda que ante Dios, el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, es muy importante ser humilde delante de Él. No pretender que lo sabemos todo, no pretender que podemos, no pretender actuar por nuestra propia prudencia ni por nuestra propia sabiduría o experiencia. Aunque viniere sobre nosotros situaciones difíciles, si tomamos la oportunidad para clamar a Dios, Él siempre estará presto para oírnos
y para sanarnos. Es muy importante que entendamos esto. Ante Dios no se puede ir con arrogancia, ante Dios no se puede ir con exigencias, ante Él no se puede elevar la voz como para sugestionarle. Ante Dios hay que ir en humildad, porque Él es el único poderoso, Él es el único digno de alabanza, el que tiene el poder y la autoridad sobre toda nación, sobre todo reino. Entonces, cuando uno reconoce sus propios límites, cuando uno sabe hasta dónde llegan uno en su capacidad y cuando uno reconoce su debilidad, cuando uno sabe ponerse en el lugar que le corresponde, entonces uno ahí está practicando la humildad. Entonces, si uno no se humilla delante de Dios y reconoce su poderío y su autoridad y reconoce la condición pecaminosa del hombre, no va a poder mover el favor de Dios. A Dios no se le mueve dándole órdenes, a Dios no se le mueve con arrogancia. Entonces, el Señor nos dio ejemplo, el Señor nos dio ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros debemos aprender del Señor. Debemos aprender la mansedumbre, debemos aprender la humildad. Para que una persona pueda ser humilde, primero tiene que reconocer que es limitado, que tiene un poder finito y que no todo lo puede resolver. El Señor nos enseña a través de su palabra a ser humildes, a ser mansos. Eso es muy importante, sobre todo, hermano, cuando recibimos una tarea relevante, cuando el Señor nos entrega una tarea, un ministerio, una responsabilidad de peso, una responsabilidad que debe llevarnos a realizar algo grande, a poder hacer una labor importante. Lo primero que tenemos nosotros que revestirnos es de humildad, para entender primero, número uno, que lo que hemos recibido no lo hemos recibido por nuestras capacidades, ni porque seamos merecedores, ni porque seamos buenos. Lo que hemos recibido por gracia, lo hemos recibido por misericordia. Eso es lo primero. Cuando usted recibe algo, revestirse de humildad. Lo segundo es pedirle a Dios dirección, pedirle a Dios dirección para poder andar en el camino correcto, para poder utilizar ese don, ese talento, ese ministerio, para poder administrar las cosas que Él ha puesto en sus manos, poderlas administrar de una manera pulcra, de una manera diáfana. Entonces, cuando uno reconoce que lo que tiene no lo ha cultivado uno, sino que lo ha recibido de Dios, no se cree la gran cosa, porque como dice el escritor, dice que cuando hayamos hecho todo, cuando ya hayamos cumplido con todo, y yo le agrego, cuando hayamos llenado todos los requisitos, entonces ¿sabe lo que somos? Somos siervos, seguimos siendo siervos, inútiles. ¿Por qué? Porque solamente hicimos lo que se nos pidió, lo que se nos ordenó que hiciéramos. Nadie en esta tierra hace más de lo que Dios se merece. Nadie en esta tierra le da a Dios más de lo que Dios merece. Así que siempre nos vamos a quedar cortos delante de Dios. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos que no podemos impresionarle, ni que podemos superarle, ni que podemos hacer nada sin Él, entonces ahí entramos en la humildad. Humildad para con Dios, pero también tenemos que tener humildad
para con nuestros hermanos, para con nuestros congéneres. Debemos saber el lugar exacto en el que Dios nos ha puesto para no sobreestimarnos ni subestimarnos, sino que estemos cada uno en el lugar correcto que nos corresponde. Proverbios capítulo 15, verso 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Las escrituras nos enseñan que el que se exalta será humillado y que el que se humilla será exaltado. En el camino del Señor, cuando aprendemos el temor de Jehová, cuando el temor de Jehová está en nuestras vidas, cuando el temor de Jehová está en nuestros corazones, eso nos enseña sabiduría. Y para ser honrados, primero tenemos que ser humildes. Dice ahí el texto que a la honra le precede la humildad. Al que es humilde lo exaltan, pero al que anda exaltado, su propia exaltación le servirá de vergüenza, le servirá de humillación. Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración, o sea, remuneración quiere decir la paga, el pago que te va a dar la humildad, y el temor de Jehová es riqueza, honra y vida. Cuando tú eres humilde y le temes a Dios, Dios te va a proveer de eso, de riquezas, de honra y de vida. Tenemos que ser humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará. Pero fíjese que dice cuando fuere tiempo. Dios todo lo hace en un tiempo. Dios todo lo hace en el momento justo, en el momento preciso. Tenemos que humillarnos para que Dios escuche nuestras oraciones, nuestras peticiones, para que haya sanidad, tanto espiritual como mental. Cuando el hombre de Dios se humilla, entonces Dios se alegra y lo visita. El padre que se humilla, dice el punto B, recibe la bendición de Dios. Ahora sí, vamos a la historia del libro de los jueces. Sucedió que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de los filisteos. Los entregó por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Entonces a esta mujer le aparece el ángel de Jehová y le dijo: tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. El ciclo del pueblo de Israel era ese. El ciclo del pueblo de Israel era: hacían lo malo delante de los ojos de Jehová, venía el castigo de parte de Dios, eran llevados cautivos o pasaban por un tiempo de tribulación. Luego reconocían que habían fallado, se arrepentían y entonces eran restaurados. Pero una vez que eran restaurados al tiempo, venía el ciclo de nuevo. Fallaban, hacían lo malo delante de Dios, Dios lo castigaba, se arrepentían y volvían. Ese era un ciclo. Y en este momento estamos viendo cómo la historia se desenvuelve dentro de ese ciclo. Dios lo había entregado a los filisteos por 40 años. En la Biblia, el número 40 significa periodo de prueba o significa periodo de transición. Si lo buscamos a lo largo de las escrituras, el número 40 significa prueba o significa transición. Entonces vemos cómo el Señor hace que este pueblo fuera cautivo por 40 años. 40 días pasa el Señor en el desierto para ser tentado por el enemigo. 40
días Moisés estuvo en el monte recibiendo la ley, 40 años en el desierto. La vida de Moisés se divide en 3 sesiones de 40 años cada uno, 40 en Egipto, 40 en el desierto aprendiendo y luego 40 guiando al pueblo. El número 40 está relacionado con esto, con prueba, con transición, con aprendizaje, ¿ya? Entonces es en medio de esta situación que aparece el ángel y habla con este varón, con este hombre que estamos hablando. Entonces, este hombre tenía una situación complicada, ya que su esposa era estéril, no tenía la capacidad de tener hijos, nunca lo había tenido. Entonces a la esposa de él le aparece el ángel, ¿bien? Y le comienza, primero le habla de que conoce su situación, pero le promete, le dice que va a concebir un hijo, pero este hijo iba a tener una característica importante y él se la declara acá, y es que este niño iba a tener un ministerio, un nazareato, un nazareo. Un nazareo era una persona que estaba apartada para Dios, que era consagrado desde el vientre de su madre y que era consagrado para el ministerio del Señor y por lo tanto debía abstenerse, guardarse de ciertas prácticas. Bien, entonces Dios siempre está supliendo y siempre está contestando y siempre está guardando sus promesas. Dice acá el estudio que uno de los pactos que Dios había hecho con Salomón fue que nunca no faltaría varón que gobierne en Israel. Entonces, a pesar de que Dios había tratado con diferentes personas, las había colocado en lugar de eminencia, los hombres fallaron a Dios, hicieron lo malo. Entonces, cuando una persona recibe un pacto, cuando una persona firma un pacto es un acuerdo, un pacto es un, un testamento que se firma entre dos personas. Cuando hay un pacto, significa que ambas partes se comprometen a cumplir una serie de promesas, se comprometen a realizar una serie de acciones. Entonces, cuando uno de los dos rompe este pacto, la otra parte que entra en el convenio, cuando una de las dos partes lo rompe, la otra parte contractual, entonces no está en obligatoriedad de cumplir necesariamente su parte del pacto. Entonces, muchas veces el pueblo se apartaba de Dios y veía cómo Dios entonces dejaba de fluir las bendiciones y dejaba de enviar, de darles la victoria. Dios entonces en ese caso tenía que parar de bendecir, parar de darle todo aquello que le había prometido. Entonces el pueblo entra en una desbandada porque está desobedeciendo a Dios y por lo tanto está cosechando el fruto de aquello que ha hecho, está llevando las consecuencias. Entonces el pueblo estaba en esa situación. Y como le dije ahorita, era un ciclo. Dios entonces, de todos modos, le respondía cuando ellos clamaban. Le concedía la liberación, le concedía la oportunidad de ser liberados. Dios siempre está pendiente para hacer esto. Dios siempre nos da a nosotros la oportunidad de ser victoriosos en Él.
Entonces a este hombre le aparece, a la mujer le aparece este ángel y le da las instrucciones de lo que debe hacer. Dice que la mujer se lo contó a su marido y dijo, un varón de Dios vino a mí y que el aspecto era como de un ángel de Dios. Era temible en gran manera. No le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y le repite el mensaje. Entonces el 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Ustedes ven? Este hombre está humillándose y está reconociendo y pidiendo dirección. Manda a ese varón otra vez para que nos diga qué haremos con nuestro hijo que tú nos has dado. Entonces, dice el 9, dice que Dios lo escuchó. Dice que Dios lo escuchó. Entonces, le dice el 9, Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Entonces la mujer corre rápidamente a avisarle al marido y le avisa que otra vez llegó el ángel. Manoa se levanta y va con su mujer y le dice al varón, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Y ahí le dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cuál va a ser, cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Si nosotros todos, hermanos, le preguntáramos al Señor, le hiciéramos esas preguntas a Dios, otro fuera nuestra forma, otra fuera nuestra vida, otro fuera el camino de nuestros hijos. Porque muchas veces queremos, como es mi hijo, como son nuestros hijos, queremos implementar nuestro propio método. Y el mejor método para criar a los hijos es el método que viene por sabiduría de Dios. Es importante que como padres entendamos que no sabemos todo y que esos hijos que Dios ha puesto en nuestras manos, esos niños, esas criaturas que Dios nos ha dado la oportunidad de llevarlos, de tenerlos, de administrarlos, son dados por Dios y que por eso a Él debemos pedirle instrucciones. Manoa le pide consejo a Dios. Bien, Manoa le pide consejos a Dios y Dios le habla. Entonces, si ustedes se fijan cómo Dios habla con este hombre, el ángel de Jehová le dice, la mujer se va a guardar de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego, nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Bien, mas si me diere a hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces, hermanos, fíjate cómo Dios le da instrucciones. Dios le da instrucciones a este varón, precisas, a él y a su esposa. Dándonos a entender que cuando nosotros le pedimos a Dios algo, Él tiene la misericordia de darnos, de respondernos y de decirnos. Entonces Dios le da las instrucciones, porque Él había escogido este niño para Él. Él lo había escogido para su gloria y para su honra. Y le dice cuál es el plan. Cuando nosotros oramos a Dios por nuestros hijos y cuando nosotros le pedimos instrucciones, Él nos da la sabiduría,
de cómo debemos conducir a nuestros hijos, de cómo debemos guiarlos, de cómo debemos modelarlos. Nosotros debemos ser modelos para nuestros hijos, porque nuestros hijos se van a fijar en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros, cómo nosotros vivimos. Y Dios nos puede enseñar a nosotros para que nosotros entonces le enseñemos a nuestros hijos. Entonces, él le da esas instrucciones porque este niño iba a ser nazareo, iba a ser apartado, iba a ser consagrado para Dios. Abstenerse de todo el producto derivado de la vid, o sea, del vino, de todo lo que era vino, de todo lo que pueda ser alcohol, de todo lo que pudiera entenebrecerle su sentido, de todo aquello que pudiera traer en él disolución, apartarlo. Tenía que ser una persona sobria, tenía que ser una persona que fuera centrada en Dios. Dejar de cortar su cabello como un símbolo de no que en el cabello había poder, sino en el símbolo de esa obediencia que él iba a seguir, de apartarse de esas cosas. Es una renuncia a su aspecto, una renuncia a las cosas que tal vez le pudieran parecer agradables o no. Abstenerse de estar cerca de cuerpos muertos para evitar la contaminación ritual, la contaminación ritual. Recuerden que en ese tiempo los sacerdotes tampoco podían acercarse a muertos para mantenerse purificados. Bien, entonces hay una serie de instrucciones que Dios le da a esta familia para criar a este hijo. O sea que Dios respondió su oración. Entonces, cuando uno le ora a Dios por instrucciones para criar a sus hijos, Él responde. Bien, y eso es lo que vemos ahí en esta lectura que acabamos de ver. Entonces, un padre es una persona sumamente importante en la vida de un niño, comenzando desde el momento en que el niño nace. Eh, los padres son tan necesarios para modelar a sus hijos como sus madres. Es un asunto de ambos. Es un asunto que a veces uno de los dos padres los relega al otro. Ese es tu hijo. Dale crianza. Solamente el hijo escucha a uno de los dos. O solamente uno es que lleva el sacrificio de hacer las cosas por su hijo. No es así. Pero en el ámbito del padre, el padre tiene que modelar la conducta de su hijo. El padre tiene que darle acompañamiento. El padre tiene que darle seguridad. Tiene que suplir y tiene que mostrar una conducta intachable hacia su hijo. Entonces este padre tal vez se sintió intimidado, tal vez se sintió como que no tenía la experiencia y en vez de cerrar sus ojos y buscar su propio manual, este hombre entendió su debilidad, entendió sus limitaciones y en su preocupación por criar bien a su hijo, buscó la ayuda de Dios. Entonces, como Dios tenía un plan específico con su hijo, él no quería dañar ese plan. Él no quería introducir nada que no fuera del propósito y del agrado de Dios. Usted tiene que pensar así de sus hijos, que sus hijos vienen a esta tierra con un propósito eterno de Dios, que sus hijos son traídos a este mundo con un plan específico y que usted no puede ser un obstáculo para ese plan. Usted no puede hacer daño en el plan de Dios. Usted tiene que ajustarse a ese plan, pedirle a Dios, Señor, ¿cuál es mi parte en este plan? ¿Qué yo tengo que hacer en este plan? Y el Señor lo dirigirá porque ese hijo al final, esa criatura al final, no es suya. Al final es un hijo de Dios también, que a usted le ha tocado darle el soporte inicial para que esa persona pueda entrar en el propósito de Dios, que usted le sirva como ejemplo para cumplir la voluntad del Padre. Es necesario que nosotros consultemos a Dios como fuente primaria, como fuente primaria.
para recibir consejos. Su palabra está llena de consejos de cómo cuidar, de cómo criar, de cómo llevar la vida de nuestros hijos. Bien, cuando nosotros no seguimos las instrucciones que Dios nos da en su palabra, cuando nosotros trazamos nuestro propio plan, esto puede causar múltiples problemas. Es mejor que nosotros reconozcamos que no sabemos y vayamos a Dios en oración o vayamos a Dios en la palabra y busquemos qué Dios quiere, cómo nosotros debemos comportarnos, porque nosotros podemos hacerle un daño permanente a nuestros hijos si no hacemos las cosas con criterio, con delicadeza y si no ponemos todo lo que hacemos en las manos del Señor. Como padres es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a cuidar, a seguir la ley de Dios, a seguir la palabra, a seguir sus mandamientos, para que así nosotros podamos dar buena cuenta a Dios de lo que Él nos ha entregado. Entonces, mis hermanos, pongamos esto en la práctica. Mientras más pedimos a Dios y mientras más nos llevamos de su palabra, mejores padres seremos hoy y mañana. Hermanos, que el Señor nos ayude a interiorizar estas palabras y que sirvan de crecimiento para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.